¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Continuamos con nuestra clase virtual de religión. Hoy toca hablar del tema dogmas marianos. Muy bien, antes de continuar cuáles son y qué son los dogmas marianos, vamos a ver qué es un dogma. Eh, un dogma, dice allí, es el punto esencial de una religión. Es una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Ahora, ¿qué es un dogma católico o dogma de fe? Los dogmas son verdades de fe que están explícitas o implícitas en la divina revelación. ¿Dónde está esta divina revelación? En la palabra de Dios escrita o transmitida. Se basan en la autoridad misma del Dios revelador, fides divina, fe divina. Y la Iglesia garantiza con su definición que se hayan contenidas en la divina revelación. Es decir, un dogma es una verdad de fe que está en la palabra de Dios, ya sea transmitida de manera escrita, que es la Biblia, o transmitida oral, que es la expresión de fe que se transmitía oralmente de generación en generación. Y las verdades están contenidas en esta revelación de Dios. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Ahí tienen esto, lo he sacado del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 88. Es decir, el magisterio de la Iglesia lo forma el Papa y los obispos. Ellos tienen la autoridad no porque ellos quieran, sino que es una autoridad que viene de Cristo. Y al tener dicha autoridad, pues ellos pueden proclamar, no por capricho, sino por voluntad de Dios, por inspiración divina, qué es una verdad de fe y qué no es una verdad de fe. Una verdad de fe, por ejemplo, vamos a ver que María subió al cielo y nosotros como hijos de Dios tenemos que creer, aceptarla. Una vez proclamado o definido un dogma solemnemente, no puede ser derogado, ya queda para siempre. Por eso un dogma no se trata de la noche a la mañana, sino que es algo que la Iglesia siempre ha creído, desde siempre, desde el primer siglo, sino que después de estudios, de años de oración, lo declara oficialmente verdad de fe para todos los creyentes en el mundo entero. Cuando la Iglesia define un dogma, no es que dicho dogma empieza entonces a ser verdad, son verdades que siempre han existido, pero su aceptación empieza a ser obligatoria al definirse. Es decir, por ejemplo, hoy 13 de mayo del 2020 vamos a proclamar una verdad de fe, que María subió al cielo. Entonces, si bien es cierto, hoy lo proclamamos, no quiere decir que antes, durante 21 siglos, no se ha creído esto. Los cristianos lo han creído, pero después de oración, estudio, etcétera, vamos a definir que a partir de hoy todos tenemos que creerlo. Todos los cristianos católicos tenemos que aceptar que María ha subido al cielo. Vuelvo a repetir, es una verdad de fe que siempre se ha creído, pero de manera oficial empieza a creerse la fecha que el Papa o el Concilio lo proclama como tal. Sin embargo, vemos esto, uno de los mayores ataques que encuentra la Iglesia por parte de los no católicos, las sectas, que son muchísimas, para mostrar la doctrina como falsa. Es el hecho de querer mostrar las fechas de promulgación de los dogmas como la fecha en que se inventaron las doctrinas. Ellos dicen, no, antes esto no creían los cristianos y a partir de hoy están obligando a creer en esto. No es así, los cristianos lo han creído. Simplemente que la iglesia, digamos así, lo hace oficial para que nadie lo niegue, sino que todos lo creamos con mayor intensidad, con mayor amor. Ahí tienen ustedes una foto de unos evangélicos que rechazan a la Virgen María. La iglesia se fijó en María por causa de Jesús. Desde la Biblia vemos aparecer a María relacionada con su hijo Jesús y es nombrada en el Evangelio de Lucas en el nombre de la Virgen. El nombre de la Virgen era María, dice Lucas capítulo 1 versículo 27, porque Jesús al encarnarse tuvo que hacerlo en una persona concreta de carne y hueso. No cayó del cielo así de la nada, ¿no? Con nombre y apellido, perteneciendo a una familia y un pueblo concreto. El culto a María surge desde el inicio del cristianismo. Prueba de ello es el papiro encontrado en Egipto. Papiro es un documento antiguo
escrito en la piel de animal, allá en el año aproximadamente 250 tiene de antigüedad, existe este papiro, 250 después de Cristo, y es la oración más antigua que se conoce basada en la confianza plena de María, es decir, en el siglo, finales del siglo III, eh, los cristianos habían inventado una bonita oración a la Virgen María, que ya les voy a indicar, esa es la tarea que ustedes tienen que realizar. Pongo allí cuántos dogmas marianos hay en nuestra iglesia. Son 4. Tenemos la maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la Perpetua Virginidad de María y la Asunción de María a los cielos. Veamos la primera, la maternidad divina. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue solemnemente definido por el Concilio de Éfeso allá en el año 431. Tiempo después fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de Constantinopla. El concilio de Éfeso del año 431, siendo Papa San Clemente I, definió: si alguno no confesare que el Emmanuel Cristo es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne del Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Anatema significa sea condenado. El Concilio Vaticano II, que es reciente, que fue en el año 1962, hace referencia del dogma de esta manera: desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Esto lo encontramos en el documento de la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 66. Lumen Gentium significa luz de las gentes. El siguiente dogma, la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX o también Pío IX el 8 de diciembre del año 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Bula es un documento escrito por el Papa y significa esto el Dios inefable. Dice dicho documento: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María en el primer instante de su concepción fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios, por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. El siguiente dogma, la perpetua virginidad. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. José, que fue su esposo, se dedicó a cuidarla, no solamente a ella, sino al niño Jesús. Esa fue la misión de José. Se casó con María, pero no tuvieron relaciones sexuales. Dice el dogma: ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, cuyo nombre será Emmanuel. Ahí tienen las citas de Isaías, del profeta Miqueas, de Mateo, y también de la Constitución Dogmática Lumen Gentium número 55 del Concilio Vaticano II. El Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aipartenos, la siempre virgen, significa en castellano, una palabra griega. El dogma de la Asunción, nuestro último dogma de fe de María. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus, que significa el buen Dios, o también significa el benevolísimo Dios, se refiere el buen Dios. Dice así este documento: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces significa oración, peticiones, y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para gloria de Dios omnipotente,
que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Muy bien, chicos, ahora les dejo la tarea. Quiero que investiguen y presenten la oración más antigua dedicada a la Virgen María. Como les había dicho al inicio de la clase, allá por el año 250 fue encontrado un papiro donde está la oración a la Virgen. Quiero que investiguen cuál es esa oración, es pequeñita, y le pongan una imagen también según la oración que ustedes van a encontrar y que sería bueno aprenderla de memoria. Dentro de unos segundos van a ver un video. Después de ver este video quiero que respondan cuáles son los 5 mitos que hablan los evangélicos de los católicos y cuáles son las respuestas a estos 5 mitos que ellos creen que nosotros profesamos de la Virgen María. Muy bien, chicos, les dejo ahora con el video y nos vemos en nuestra próxima clase de Zoom. Hola hermanos de YouTube, como saben, la Mariología es uno de los temas más conflictivos para con los protestantes. Desafortunadamente, también es uno de los más malinterpretados por ellos. Por eso hoy les traigo. Estos son los 5 mitos acerca de la Virgen María que muchos protestantes aún creen. Mito 1. Los católicos adoran a María. Esto ni siquiera está cerca de ser cierto. Sin embargo, es la acusación más común hecha por los protestantes. En realidad, los católicos creen que María es solo una criatura, una hermana de Cristo, que fue salvada por la gracia de Jesús como el resto de nosotros. Por si alguien duda de esto, en el Concilio Vaticano II, en el capítulo 8 del Lumen Gentium, es bastante clara al afirmar que nadie jamás podrá compararse criatura alguna con el Verbo encarnado y Redentor. La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María. Mito 2. Los católicos creen que María no necesitó un Salvador. Los católicos creen que María fue salvada por la gracia de Jesús como todos los demás seres humanos. Los protestantes, o cualquiera, que piense lo contrario usualmente no entiende bien el dogma de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción dice que María, en el primer instante de su creación y fusión en el cuerpo, fue preservada inmune de la mancha del pecado original. En consecuencia, la Iglesia cree que ella fue redimida de la más sublime manera. En otras palabras, el hecho que María fuera concebida sin pecado original y que después de eso nunca haya pecado, ocurrieron ambas gracias a la gracia de Jesucristo. Por eso, en las Santas Escrituras, María verdaderamente puede decir: me alegro en Dios mi Salvador. Lucas 1:47. Mito 3. La Mariología católica contradice la Biblia. La Biblia nunca contradice la Mariología católica. Es más, la refuerza. Mucho puede ser dicho aquí, pero ahora le voy a mostrar algunos ejemplos. Respecto a la virginidad perpetua de María, la Biblia nunca dice que María tuviera otros hijos, y los hermanos y hermanas de Jesús tradicionalmente han sido entendidos, incluso por protestantes, como una simple referencia a familiares cercanos de Jesús. Acerca de la oración Dios te salve María, la Biblia dice que los cristianos debemos rezar unos por otros. Por eso le pedimos a ella que ruegue por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Las primeras líneas de esta oración son citas de la Biblia. Dios te salve María, llena eres de gracias. Ese saludo del ángel Gabriel durante la anunciación. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Es lo que Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó cuando María la visitó en Lucas 1. Mito 4. La Mariología es una tardía corrupción medieval de la fe. De hecho, los primeros cristianos estaban muy interesados en el único rol de María en la historia de salvación. Aunque la Mariología con todas las áreas de la teología se desarrollaron y maduraron con el tiempo,
Los protestantes se pueden llevar una gran sorpresa si se enteraran que los padres de la Iglesia veían a María como la nueva Eva. Mito 5. María le resta importancia a Jesús. Es precisamente todo lo contrario. La vida entera de la Virgen María le rinde honor a Jesús. En la Escritura, luego de que Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, venerase a María al verla, diciéndole: tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y luego le dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? En Lucas 1, 42-43. María inmediatamente debía toda la gloria a Dios. Mi alma canta la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Pues miró la bajeza de su esclava, desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. ¿La Biblia le resta importancia a Jesús al contarnos esta historia de fe? Por supuesto que no. Recordando la vida de los santos hombres y mujeres que sirvieron a Dios por la gracia de Jesús, honrándolos es una forma de honrar más a Dios. Esto se logra de manera especial con María, el ejemplo perfecto de fe y madre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos de YouTube, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, poner me gusta, comentar si les gustó el video y compartir para que se viralice y muchas personas puedan encontrar la verdad, porque la verdad os hará libre. Saludos y bendiciones.